Buenos días a todos, soy César Augusto Sandoval Rubiano, alumno de la maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos, que adelanto actualmente con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y me ha correspondido realizar a ustedes la presentación de algunos planteamientos realizados por Paul Ricoeur con respecto a la ética y la cultura, a esta ética dentro de la narrativa. Yo quiero manifestarles a ustedes las referencias a las cuales acudí para poder documentar este tema. Encontramos algunos comentarios a Ética y Cultura de Paul Ricoeur presentado por Nubia Posada González, el cual es un artículo de revista presentada en esta revista Peorciona y Bioética del año 2004. Una segunda referencia a Ética Narrativa en Paul Ricoeur presentado por Guillermo Zapata, un artículo para la revista Signos y Pensamientos de la revista Científicas Javerianas de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2009, y dos artículos o dos videos tomados de YouTube, una entrevista realizada a Tomás Domingo Moratalla, obtenida en Humanidades TV, y otra, una presentación realizada por Saúl Robles al respecto de Paul Ricoeur, la identidad narrativa, obtenida en YouTube igualmente. Todas estas referencias alimentaron de una forma espectacular cada una de las actividades que se encuentran proyectadas. Así, con el fin de presentar de forma organizada algunos planteamientos propuestos por este pensador Paul Ricoeur respectivos a la ética narrativa y a la cultura, me voy a permitir presentar inicialmente una corta reseña biográfica del filósofo para identificarnos con su vida y obra. Posteriormente, presentaré 4 contenidos principales planteados por el pensador. El primero, con el cual se busca abordar la discusión existente entre la ética moral, en la cual el autor propone que la ética deberá estar sobre la moral. Como segundo planteamiento, buscaré argumentar la posición de Paul Ricoeur respecto de la pertinencia y el distanciamiento con conceptos que refieren a la relación del hombre y su cultura y su incidencia en el desarrollo secular. En tercer lugar, me permitiré plantear la posición del autor frente al muy representativo efecto de la cultura y la religión cristiana en la proyección de la universalidad de las sociedades y la posibilidad de satisfacer las necesidades a partir de la adopción de valores cristianos como último aporte. Y finalmente, me permitiré presentar el planteamiento y argumentación de la bioética como una solución a la demanda ética de hoy. Inicialmente, tal y como manifesté, me permitiré realizar un esbozo corto acerca de algunos hechos, vida y obra de Paul Ricoeur, que son de interés para nosotros para involucrarnos de pronto en las tendencias y en los enfoques principales y de pronto en algunas características que permitieron al pensador argumentar y presentar planteamientos con respecto a esta ética narrativa y en especial a la ética y la cultura. Así las cosas, Paul Ricoeur nació en Valencia el 27 de febrero de 1913 y fallece en Châtenay, Malabry, el 20 de mayo de 2005. Como familia, fue esposo, padre de 5 hijos, fue pensador, filósofo, teólogo y docente crítico en la función de la ética, con un enfoque antropológico, lo que permitió hacer contemporáneas sus reflexiones a muchas épocas. Basó sus estudios y reflexiones en un intento por fusionar la descripción de los fenómenos o la narrativa con la interpretación hermenéutica. Con alrededor de 34 obras publicadas, sus primeras obras y reflexiones obedecen al pensamiento y filosofía de Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jasper y Gabriel Marcel, de quienes podría afirmarse que fueron sus inspiraciones. Luego de prestar su servicio militar en Francia en 1939 y ser capturado en la Segunda Guerra Mundial, estuvo 5 años detenido como prisionero de guerra y se vinculó allí con otros intelectuales como Michael Dufresne. Amplió así sus intereses reflexivos y organizó instituciones y clases de tal rigor que le permitieron obtener la acreditación para otorgar títulos universitarios. Es importante resaltar que durante su carrera filosófica adelantó importantes estudios de los contextos bíblicos. Siendo de origen protestante,
Durante toda su vida proyectó reflexiones al respecto de la incidencia de la doctrina cristiana, la soteriología, la apologética, encontrando en ellas aportes de fundamental importancia para el proceso evolutivo de la reflexión y la acción humana. Podríamos decir que no se detuvo simplemente a pensar el hombre como objeto de salvación por la gracia otorgada por Dios, sino fue más allá, generando una necesidad en el hombre de acudir a satisfacer la demanda ética que permite otorgar o proponer mejoras, estrategias que optimicen los resultados a nivel social. Fue galardonado en el año 2004 con el premio John Clute, prestigiosa recompensa norteamericana en el campo de las ciencias humanas, y publica su última obra, La hermenéutica bíblica, en el año 2001. Paul Ricoeur puede ser considerado como militante socialista a partir de 1933, 3 años antes de su detención, arraigado en la consideración y práctica de los principios cristianos. Gracias a sus obras, obtuvo al final de su vida el Gran Premio de Filosofía de la Academia Francesa. Cabe resaltar que muchos de sus planteamientos son reflexiones éticas que presentan principios y fundamentos de carácter cristiano que, si bien es cierto, son criticados por mucho, están asumidos como verdades para la consideración de estrategias útiles para el devenir de la sociedad. Al respecto de la ética y la moral, Paul Ricoeur argumenta una discusión entre ética y moral, en la cual deberá ser considerado que la ética está sobre la moral. Así el autor define como moral todo aquello que estima lo bueno a lo que se impone, las reglas, las normas, las obligaciones, lo que se impone uno diariamente. Por otro lado, define la ética presentándola como caracterizada por su perspectiva teológica a partir de la finalidad. Así la ética propone la aspiración de una vida buena cumplida en medio de aspiraciones buenas. De ello, determinó que la ética está sobre la moral y a partir de allí es posible considerar que la vida buena puede ser atendida como lo optativo y no como lo imperativo, entendiendo de ello que podemos ser felices a partir de nuestra capacidad de actuar intencionalmente y de nuestra capacidad de iniciativa propia. Por esto es necesario vivir bien con y para los otros, vivir bien con y el otro y con las instituciones justas nos entraña en el sentido de la justicia. Es decir, que vivir bien está en las relaciones interpersonales y en las relaciones con las instituciones. Instituciones como las estructuras de convivencia, el sistema de reparto, reparto de deberes, derechos y poderes en general. Vivir bien con las instituciones. Por otro lado, para Ricoeur, la justicia es vista como una virtud de igualdad en la vida de las personas. Es por ello que considera que todos nosotros debemos vivir soportados en aquel principio bíblico que es conocido como la regla de oro. Así, para el pensador, toda persona en igual condición de derechos pertenece a un sistema similar y por ello toda persona en desigualdad económica y social debe tener un provecho para cada una de las posiciones abiertas, es decir, acceso a la posibilidad de satisfacer sus necesidades propias. Ricoeur apoya su concepción de justicia en lo que él llama sabiduría práctica, referida al juicio moral. Da importancia a la convicción desde el punto de vista de la ética sin ascender a la norma. Esta sabiduría no es personal, es donde la equidad se muestra superior a la justicia abstracta. Ahora me permitiré presentar a ustedes algunos planteamientos propuestos por Paul Ricoeur con respecto a la ética y la cultura principalmente. Con respecto a la ética y la cultura, este pensador hace su propuesta en una obra compuesta por 13 capítulos, la cual luego de 46 años de su publicación se encuentra vigente en su contenido, apreciándose contemporáneo a nuestra actual condición. Asumiendo que sus reflexiones le apuntan a la estructura antropológica, como se dijo inicialmente en la biografía. Y esta estructura antropológica ética es común a todos los seres humanos,
independiente del momento histórico en el cual se desenvuelve. Cuando nos referimos a cómo Ricard contempla la cultura en el devenir del ser humano, es necesario asumir que este pensador considera la tradición y su incidencia en el desarrollo del ser reflexivo hacia el futuro como un círculo dinámico en el que se hacen evidentes algunos aspectos, tal como lo propone un autor, González, de las referencias que mencionamos, quien presenta su trabajo que la historia precede al ser humano y a su propia reflexión, entendiendo con esto que el ser le pertenece a la historia antes que poder pertenecerse a sí mismo. Sin embargo, la historia no puede ser si el ser no se encuentra inmerso en ella. Por otro lado, en la búsqueda de la libertad del ser, el interés por la problemática alrededor de los valores define de forma clara el interés de la libertad del ser, pese a que este interés por la libertad es mayor. Es decir, que la libertad puede estar definida a partir de la definición de los mismos valores. Así, la eficacia de la historia es funcional asumiendo cierto distanciamiento de la realidad del ser, haciendo necesario tanto que el ser se encuentre distante como que éste sea pertinente a la historia, en el entendido que es a partir de esta fusión de condiciones que se genera el devenir del hombre, es decir, su paso entre el pasado y el presente. Así, en este devenir, en este ser inmerso en la historia, el lenguaje es el medio por el cual el ser humano recibe la historia y genera la crítica sobre ella, siendo esto el soporte de su desarrollo o su transformación, ya que la historia y su conocimiento como motivación del devenir, del mismo modo que pareciera que causa la suspensión de momentos históricos culturales, se constituyen una fuente muy valiosa para el desarrollo del ser desde su mismo nacimiento. Me permitiría aclarar la idea un poco más diciendo que si bien es cierto el ser debe tener un arraigo por su cultura, un arraigo por su tradición, también debe estar proyectado hacia el devenir y por eso en ocasiones se hace necesario que el ser dentro de la historia se haga distante un tanto de sus tradiciones para poder asumir nuevos roles de tecnología dirigidos hacia el futuro. Este es un planteamiento muy interesante con respecto a la historia y el devenir humano que hace Paul Ricoeur. Así, Ricoeur propone una conciliación entre el conflicto de los valores que contempla que el ser debe pasar por la tradición y ser incidido por la cultura, lo cual no le lleva al desconocimiento de su virtud reflexiva y de su virtud de cuestionamiento. La mejor manera de avanzar del pasado a la tradición histórica es la de generar una reinterpretación de la cultura y la tradición en el presente y que no frustre totalmente la distanciación que lleva a la búsqueda del conocimiento. Así, la libertad debe ser asumida por el ser como un concepto que le permite la mediación entre la pertinencia y el distanciamiento cultural. La vida del ser humano, del ser ético, está en un devenir constante sumergido en la intención de la libertad y su situación ética. Este es el devenir o la transformación del ser. Es por ello que puede ser concebido que una hermenéutica que se distancia del interés de la libertad o de la emancipación del ser es una hermenéutica que se basa en la pertinencia a la tradición, es decir, es una hermenéutica tradicionalista. Me permito considerar que para Ricoeur el proyecto de la libertad debe contemplar estos dos aspectos fundamentales del ser. Uno es la pertinencia a sus tradiciones, el arraigo a sus tradiciones, las cuales hacen parte de su ser histórico y requieren ser reinventadas o reinterpretadas. Y otra es el necesario distanciamiento de estas tradiciones, de este arraigo, el cual le lleva a asumir un concepto de universalidad, al hacerlo parte no de una sección aislada, de un grupo poblacional, sino del universo completo, y que asimismo requiere recrear la pertinencia. Es decir que en un concepto más amable podríamos decir que el ser humano, a medida que madura en ese devenir de la humanidad y en ese trasegar de su propia historia,
se aparta un poco de la pertinencia, transforma la pertinencia, reinventa ese concepto de la pertinencia, reinterpreta la pertinencia para ser llevado al distanciamiento. Y ese distanciamiento no olvida la pertinencia, este distanciamiento aprovecha las reflexiones hechas en ese llamado trasegar histórico o en ese devenir para poder actualizarse y dirigirse hacia su futuro, hacia su proyección social. A partir de esto es claro que Riqueur contempla un conflicto existente entre dos vectores o necesidades en el ser que inciden en su constante transformación. Una es estar inmerso en la universalidad o como él lo define, en una civilización planetaria, lo que genera el antes mencionado distanciamiento. Y la otra es la necesidad de resguardar y hacer uso de todos aquellos elementos que integran su tradición y su herencia cultural. Ahí el ser humano se encuentra como en medio, como mediador entre estos dos extremos que no necesariamente deberían ser considerados extremos, sino que requieren que la pertinencia se reinvente y que avancemos hacia esa civilización de universalidad. Y mire usted que para asumir este conflicto, Riqueur identifica algunas características de la civilización universal. Nos dice cómo es esa civilización planetaria hacia donde el hombre, cuando reinterpreta esa pertinencia, debe dirigirse. Y nos habla de una civilización que tiene un carácter universal, la existencia de un espíritu investigativo, progresista, que busca la generación de un conocimiento científico a partir de métodos científicos y que tienen como fin la unificación de la humanidad. Más adelante veremos el concepto de la bioética, que precisamente asume esta condición de, podríamos decir, de fusión entre actos reflexivos y ciencia. Otra característica de esta universalidad es el avance técnico-científico, que imposible de ocultarse si busca evitar congestión en su desarrollo por el efecto del tradicionalismo. Digamos que en ocasiones se ve este tradicionalismo como un obstáculo hacia ese avance técnico-científico. Ese arraigo cultural a veces tiende a generar, no retrospección, pero sí como estancamiento en este proceso de venir. Otra característica es el avance a gran escala de los sistemas políticos y económicos, quienes en manos del Estado asumen la tecnología como una estrategia hacia el desarrollo social. Apoyan esta estrategia de desarrollo social en más de la ciencia, la tecnología, la investigación, que realmente son recursos fundamentales. Y Riqueur no lo desconoce, por el contrario, lo apoya en ese concepto de búsqueda de universalización. Y finalmente, habla de esta universalización que contempla la tecnología de las ciencias universales, las cuales favorecen al desarrollo de mercadeos y políticas de comercio. Viendo todo esto, podríamos decir que Riqueur ve un concepto muy positivo en este ámbito de la globalización, pero genera cierto cuestionamiento alrededor de las incidencias u obstáculos que pueden estar ocasionando la pertinencia precisamente, o el gusto, el celo por el arraigo que algunos estados contienen o asumen generalmente. Y mire usted que es importante este planteamiento de Riqueur con respecto a esta universalización. Él presenta esta universalización como favorable a la humanidad, considerando, como ya se mencionó, este efecto de globalización. Permite el acceso de todos los horizontes a la información, los sistemas y en general los bienes elementales que le pueden llevar a la satisfacción de las necesidades de forma más oportuna, constituyendo así la posible satisfacción de valores. La satisfacción de la dignidad y autonomía, como lo define González. Y podríamos decir que esto, haciendo hermenéutica hacia la sociedad de hoy, y viendo este aspecto, este planteamiento de Riqueur como contemporáneo, realmente una de las cosas que genera gran insatisfacción o gran inconformismo en las sociedades menos avanzadas, en los países tercermundistas, en las sociedades más subdesarrolladas, es precisamente la insatisfacción de las necesidades básicas que existen. Riqueur muestra lo positivo de la globalización en esto, pero habla de una globalización que más que un ambiente capitalista está generando un esfuerzo y un ímpetu por satisfacer la totalidad de las necesidades.
A esto busca llegarse cuando habla de transformar o de reinventar la pertinencia y llevarla hasta el distanciamiento, un distanciamiento que pues realmente de acuerdo a Ricoeur es positivo. Sin embargo, el pensador propone la necesidad de adoptar la concepción de la universalidad, negándole a sí mismo la posibilidad de silenciar y opacar la necesidad de la cultura y la tradición. Y este es uno de los aspectos que en lo personal veo positivos de Ricoeur, ¿no? Que Ricoeur habla del distanciamiento sin opacar esa necesidad y esa importancia del origen y la raíz, teniendo en cuenta pues que la historia es la suma de hechos consecutivos. Eso es un planteamiento personal, ¿no? Y estos hechos consecutivos nos llevan a ser el ser que hoy en día somos. No podríamos hablar del distanciamiento si no habláramos de un punto de partida de donde se inicia la trayectoria o ese devenir de la historia hacia donde el hombre se dirige, que es en el concepto de Ricoeur la universalidad. Por ello, presenta como favorable el encuentro de las culturas, las cuales deben asumir fidelidad y pertinencia a sus orígenes y raíces, para no generar una fusión que a partir de un sincretismo desaparezca el sentido original de la pertinencia. No es fusionar culturas y olvidarse de lo que somos, es fusionar culturas para crecer y que generen celo también por ese aspecto pertinente. Este encuentro cultural permite, mediante la adopción de un impulso de crecimiento y creador, el avance en la búsqueda de la verdad espiritual, artística, filosófica, literaria, que no solo genera el arraigo cultural, sino también la actualización y reinvención de las tradiciones, esta transformación de la pertinencia, lo cual, como ya hemos mencionado, es positivo para el devenir del hombre. No oculta la tradición, por el contrario, aprovecha siendo un cimiento, un soporte. Atendiendo la importancia que el pensador, que Ricoeur, le da a esta calidad de lenguaje, tal y como lo menciona González, el autor al que hacemos referencia, Ricoeur considera que el llamado análisis lingüístico de la acción permite expresar las implicaciones éticas y políticas que involucra el concepto y las acciones hacia la libertad, la dignidad, el valor y la autonomía. Entendiendo con esto que las acciones humanas se generan en el desarrollo y la interacción del ser interior y en el exterior. Las acciones humanas surgen ahí, en ese entorno, son el contexto como tal del ser humano. Y mire ahora que entramos a nuestro tercer planteamiento con respecto a este tema debatible, y yo sé que cada uno de nosotros, aquí Hernando, de pronto Clara, de pronto Juana, de pronto Luis Hernando, todos los que están escuchando esta exposición, generan muchos aspectos con los cuales consideran este concepto debatible. El cristianismo, la ética y la cultura, desde los planteamientos de Paul Ricoeur. Sin embargo, podemos decir definitivamente que Ricoeur, a diferencia de los sacerdotes católicos, de los pastores cristianos que hacen apologética o defensa de la fe, él lo que hace es utilizar la fe como un soporte para el desarrollo ético y aporte para el devenir del ser humano. Con respecto a la incidencia de este cristianismo en el desarrollo ético, la cultura y la pertinencia y el distanciamiento de esta, Ricoeur propone que éstas deben estar soportadas en una fe sólida y en la concepción de que Dios es el Señor de la historia, quien ha destinado medios y herramientas suficientes y aprovechables al hombre para asumir y enfrentar cualquier problema. Dios es un poseedor de estas herramientas y las ha puesto en manos del hombre. Podríamos decir que cuando en el libro de Génesis, en Orígenes, habla que Dios le dio la potestad al hombre de sojuzgar la naturaleza, les otorgó estas herramientas para poder asumir estos retos que le presenta el día a día en la naturaleza, siendo la acción de Dios sobre la naturaleza contemporánea a cualquier época. González, este autor que hemos referido varias veces, lo presenta mencionando que una cultura de la fe puede ser considerada como aquella que nos lleva a asumir de forma responsable y consciente nuestros compromisos con nuestro entorno social. Ricoeur presenta el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Jesucristo,
ese tan anhelado mensaje que condimenta y que endulza la vida de los cristianos, asumiéndolo como un mensaje de transformación, el cual ha sido dirigido a todos los pueblos de la humanidad. No tiene acepción, no contempla acepción, no contempla exclusión de personas. Contiene un mensaje de paz y no de angustia y sufrimiento como muchos pretenden entenderlo. Es por ello que Riquelme manifiesta que es necesario asumir la importancia que puede tener el desarrollo de las críticas basadas en estos principios y fundamentos cristianos sobre la cultura, criticar la cultura desde los fundamentos cristianos, mediante la cual es posible para el hombre identificar lo que Riquelme menciona como el pathos límite, el cual no es otra cosa que la vanidad y la idolatría. Salomón, en su libro de Eclesiastés, habla de las consecuencias de la vanidad, de cómo el hombre se llena de vanidad y cómo el hombre desarrolla todas sus acciones alrededor de la vanidad. Y yo considero que Riquelme, aunque no lo alude de esta forma, porque Riquelme hace más énfasis en las buenas nuevas, sí habla de este pathos límite que es la vanidad y la idolatría de estos días, y que afecta a cada una de las áreas del desarrollo social del ser humano. Él manifiesta que el hombre suele reaccionar basado en estas dos posiciones, en la vanidad y la idolatría, haciendo que lo que hoy conocemos como cultura moderna, en gran porcentaje del mundo, es el resultado de la ruptura entre las corrientes teológicas que mediaban el comportamiento y las reflexiones de los pueblos de antaño, y el saber secular que ha llevado al hombre a posiciones sobre el desarrollo de la ciencia, las artes, la ética y la política. Como González lo aclara, todo esto se ha visto reflejado en las antítesis y planteamientos ateístas proyectadas en el siglo XXI. La historia ha surtido este efecto, este rompimiento entre las ideas teológicas y la cultura. Sin embargo, por encima de estas evidencias circunstanciales, al margen de la creencia en Dios, el autor plantea, Riquelme, el pensador, plantea que la incidencia de Dios en la naturaleza y el hombre, desde el mismo momento de su concepción, hace evidente la relación en la que Dios como creador convierte al hombre en un creador. Y de esta forma Dios le otorga libertad para asumir la creencia en él y para avanzar en el contexto de la ciencia, el arte, la reflexión, el libre albedrío para tomar determinaciones morales, así como las estrategias de gobernabilidad. Dios le otorga al hombre estrategias para surtir efecto. Dios le da autonomía, le da potestad, empodera al hombre desde el mismo momento de su nacimiento. El Salmo 139 habla de mis ojos vieron tu embrión. A Jeremías en el capítulo 1 le habla de cómo lo llamó desde antes de haberlo concebido. Y así vemos múltiples historias dentro del argumento judío, hebreo, dentro del argumento cristiano, en el cual Dios ha determinado que el hombre sojuzgue, que el hombre maneje, que el hombre avance hacia el devenir. Y lo que habla Riquelme es precisamente desde su creencia, desde su fe sólida, como Dios dotó al hombre y le dio potestad y herramientas para manejar, determinar, reflexionar dentro de argumentos morales y principios morales que deben ser confrontados con las escrituras bíblicas, con el canon bíblico y con su contenido, las buenas nuevas de salvación. Vale la pena mencionar que Paul Ricoeur considera que es necesario enfocarnos en una búsqueda de la sociedad que pueda abarcar términos universales. Sin embargo, existen factores estructurales y coyunturales que se oponen a esta consideración, a la universalidad. Dentro de los estructurales contemplamos la clara oposición entre el desarrollo científico y tecnológico homogéneo y el desarrollo plural de las sociedades. Las sociedades tienen una tendencia por celo, por desarrollo, por patriotismo, por diferentes conceptos a la pluralidad, a encontrar diferencias, barreras, divisiones entre ellas. Así como otro de estos obstáculos estructurales es la limitación de los estados generada a partir de la adopción de convenciones y lineamientos en cada uno de los campos de poder. Definitivamente hay una lucha ideológica en contra de la globalización. Pareciera que las sociedades tuvieran miedo de este devenir, miedo de reinterpretar su pertinencia, siendo este un concepto para Ricoeur necesario y que realmente va a la par con la globalización del mundo de hoy. Hay sociedades que se niegan al capitalismo porque
siente que el capitalismo está atentando contra muchos sectores y sobre todo que genera un crecimiento desigual de la sociedad. Sin embargo, esta globalización de la que habla Riquelme no es capitalista. Esta globalización habla precisamente de un avance homogéneo, científico, tecnológico, que propenda a alimentar cada una de las áreas de las necesidades más insatisfechas en las sociedades. Tal como lo propone el autor González, Paul Ricoeur determina la existencia de no solamente factores estructurales en contra, sino factores coyunturales, como son el subdesarrollo de las sociedades y las conciencias revolucionarias. Los dos impiden la proyección hacia esa mencionada universalización. Y ante esto, Paul entiende necesaria la reflexión y acción cristiana en las sociedades. Paul motiva la acción del creyente, motiva la acción del cristianismo. No se quede únicamente metido en la Biblia, no se meta en un monasterio. Actúe en dirección precisamente de propender la universalización, propender el bien común. Ante esto, entiende que esta acción cristiana en las sociedades deberá estar enfocada en un reajuste teológico soportado en dos principios: la convicción personal en la búsqueda de metas y alcance de propósito fundamental del hombre, convicción personal hacia las metas dirigidas, y segundo, una responsabilidad necesaria en la tarea de la gobernanza, de cómo desarrollo yo, cómo ejerzo el poder público. Motivando al creyente, Paul Ricoeur impulsa al creyente a la denuncia y la contingencia de todos los obstáculos que puedan limitar la unidad de la especie humana. ¿Qué obstáculos podríamos mencionar? Y es más, Ricoeur los contempla. Los intensos nacionalistas, individualistas, este pluralismo del que hablábamos, el celo estatal que busca asumir roles culturales desactualizados, obsoletos en ocasiones, aunque no estamos diciendo que la cultura es obsoleta, porque de hecho Paul Ricoeur menciona que no debemos pretender olvidarnos de este arraigo, de esta pertinencia cultural, pero sí de aquellos factores que pueden estar generando oposición al desarrollo y a la continuidad de una especie que requieren asumir roles que le permitan avanzar hacia el futuro y más abarcar unos nuevos espacios que puedan propender a generar estabilidad social a nivel universal. Ricoeur refiere en sus planteamientos constantemente la necesidad de implementar a nuestra cultura y tradición creatividad. Es un concepto muy interesante que deberá ser aplicada a nuestro ambiente cotidiano, obedeciendo a las necesidades sociales de hoy. Seamos creativos para nuestras necesidades de hoy. Así, Ricoeur asume la cultura, la sociedad y la historia como si se generaran a partir del hombre, y por ello este es el que le da sentido a cada uno de estos. El hombre le da sentido a cada uno de estos. Por ello, debe considerar para el desarrollo que se genera alrededor de él valores, los cuales atribuyen el sentido a las virtudes, a las costumbres y a la cultura. Todo lo cual integra lo que llamamos la civilización y que son asumidos por las comunidades como principios o remas o soportes doctrinales de carácter reflexivo y racional. Miren que de esta forma, pues Ricoeur, cuando busca impulsar y motivar esa sociedad, esa cultura cristiana, esa ideología cristiana hacia la acción, lo hace de una forma muy interesante porque está buscando aplicar unos principios que son para el bien común, aislándose de todos los estigmas en los que se encuentra inmerso culturalmente las sagradas escrituras o la Biblia. Realmente toma lo que es aplicable, ese principio de la ley de oro, no hagas con los demás lo que no quieras o haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran, porque ese es el planteamiento que Jesucristo no subvierte, lo emplea desde otro punto de vista. Así como ese principio, son muchos principios de carácter universales que Ricoeur plantea que son necesarios y que deben llevar al creyente hacia la acción en la búsqueda de favorecer las sociedades. Y miren ustedes que es aquí justamente donde la religión, o de forma más intrínseca, más adentro, la creencia en Dios, el cristianismo,
los portadores de las buenas nuevas de salvación, sin llegar a ser corrientes de carácter civilizadoras, porque pues realmente podría, si yo lo mencionara, generar muchos señalamientos acerca de los errores que han cometido aquellos que portan y que se abanderan con el cristianismo, como los cruzados, como bueno, cantidad de acciones históricas. Eh, Estas creencias sí motivan al hombre a considerar y actuar rodeado de estos valores anteriormente mencionados a favor de la sociedad. Esto plantea Riquet. Así la fe de la comunidad es susceptible de la secularización cuando asume la necesidad de esta y se vincula al desarrollo de la visión hacia la universalización. El cristianismo debe propender a vincularse a esta visión. Y como lo decíamos en la ayuda anterior, a confrontar todo obstáculo y más bien a buscar y propender que estos principios puedan fusionarse moralmente con la ética y el comportamiento ético del ser humano. El hombre debe asumir lo que en términos de Riquet es una teología de control responsable. Mire que en esta el ser humano no está limitado a su estado actual de salvación. Lo habíamos dicho, esta salvación espiritual a través de sus hábitos. No está limitado a esa salvación que el apóstol Pablo menciona que es por gracia y que de hecho está tan mal concebida, ¿no? Porque hay veces se malinterpreta esta salvación por gracia pensando que solo por la fe en Jesucristo somos salvos, cuando realmente somos salvos por determinación de Dios, por la gracia que Dios está otorgándole al ser humano por su voluntad, y no somos salvos por las obras como tal. A diferencia del planteamiento del apóstol Santiago, que confirma el planteamiento del apóstol Pablo, pero Santiago se aclara con respecto a las obras y habla de cómo esta fe sin obras es muerta. Podríamos decir que Riquet menciona que esta fe, estas creencias, este ambiente de salvación que se genera por la fe y por las buenas obras, deben estar mucho más allá lanzados hacia la visión de desarrollo. El hombre debe asumir esta teología de control responsable y buscar interactuar y desarrollándose, aportando hacia un bien común, ya que al encontrarse vinculado a la iglesia o la religión está más allá de una estructura eclesial. Representa toda una tarea liberadora que nos obliga a involucrarnos en la toma de decisiones, en la acción efectiva, en la satisfacción de necesidades, en la propuesta, en el planteamiento de estrategias. Y que como integrantes del pueblo de Dios, que el apóstol Pedro lo define, que el pueblo de Dios es un pueblo, linaje escogido, gran sacerdocio, adquirido por Dios, llamado a anunciar las virtudes del evangelio. Por ello, precisamente el considerarse un pueblo especial, estábamos obligados a entender aspectos como la época, los factores de inestabilidad social contemporáneos, el contexto general de la sociedad, el detrimento de las virtudes y los valores, la mala concepción de algunos hábitos, la falta de aplicación de criterios, conceptos reflectivos y morales que nos lleven a la ética, y más allá de ello, propender a desarrollar e implementar aportes hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Miren lo interesante que son estos planteamientos de Riquet, sobre todo en la búsqueda de ese bien común, ¿no? Riquet plantea que la conciencia moral cristiana o la moral social cristiana son necesarias en nuestras sociedades para la formulación y práctica de estrategias destinadas a posibilitar la conexión entre lo cristiano, lo bíblico y lo social. Una fusión de lo cristiano y lo bíblico. Riquet era muy creyente, y no solamente creyente, sino que realmente reflexionaba mucho alrededor de la palabra de Dios, de las escrituras, del contexto bíblico. Lo consideraba una carta magna, lo consideraba una línea a seguir. Y mire que considera que esto es directamente proporcional al sostenimiento de las relaciones personales más sólidas. González refiere al planteamiento de Riquet, refiriendo a la necesidad de que a partir de que pequeños grupos de personas basados en este concepto de conexión de relaciones aporten el desarrollo social haciendo uso del ejemplo y la unidad que está proyectada justamente en las Sagradas Escrituras.
Eh, Igualmente el hombre debe considerar en el proyecto de la universalización y la unidad propender a la mejora de la tarea educativa, y es uno de los planteamientos que Riquet hace. Y definitivamente uno de los puntos críticos y aspectos críticos de todas las sociedades es precisamente el detrimento de esta condición del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde no se cumple con el objetivo, donde no se enseña al ser humano a ser ser humano, no se enseña a generar conocimiento, sino se proporcionan unas herramientas que finalmente ni siquiera los mismos docentes saben si van a ser útiles o si se pueden emplear. Y Riqueur invita precisamente a que los docentes, a que el proceso educativo, a que el nivel educativo de las sociedades busque dar respuesta a interrogantes como, por ejemplo, y cómo se está formando al hombre. ¿Qué hombre estamos haciendo? ¿Qué buscamos de sus elecciones? Asimismo, Riqueur propone que a fin de mejorar esta tarea educativa se debe buscar a través de este proceso la generación de una conciencia democrática, la cual es fundamental, que motive a la población a la discusión y a las decisiones surgidas de ese conocimiento que surge de la discusión, que es un conocimiento común democrático. Y así le permita interactuar con estos conceptos de carácter democrático que son tan importantes para la sociedad. A partir de este momento, pues, me voy a permitir hacer la presentación de pronto del último planteamiento que habíamos formalizado con respecto a las propuestas realizadas por Paul Ricoeur, y se refiere precisamente a la disciplina de la bioética, sin decir que este es el autor que concibe por primera vez este concepto, el pensador que concibe por primera vez este concepto, pero sí podríamos decir que gran parte de la trascendencia de su pensamiento, de sus reflexiones, alrededor de esta incidencia del cristianismo, alrededor de la ética, alrededor de la cultura, alrededor de sus planteamientos, se desembocan precisamente en este concepto de disciplina que todavía se está generando de acuerdo como es manifiesto por algunos autores, pero que busca precisamente la implementación de nuevas estrategias, nuevos criterios, nuevos conceptos y nuevas reflexiones a partir de la ética, surgida precisamente de la fusión de la reflexión y algunos conceptos, o no, más bien de la búsqueda científica y el producto de la ciencia. Para lo cual haré referencia a los planteamientos y los comentarios más bien realizados por Tomás Domingo Moratalla en la entrevista que le fue realizada para el Seminario Permanente de Ética del Centro de Estudios de Ética Aplicada en la Universidad de Chile. Este hombre, pensador, filósofo, autor de múltiples libros, ha mostrado su inquietud acerca de los planteamientos de Ricoeur y hace un esbozo muy amplio en esta entrevista tomada de YouTube que son muy interesantes acerca de Paul Ricoeur. Así, el autor Tomás Domingo Moratalla nos presenta esta bioética a partir de los planteamientos de Ricoeur y menciona que Ricoeur la considera como una disciplina nueva que ha ido ampliando sus límites y que pese a que pareciera que no se encuentra plenamente definida, puede ser considerada como una disciplina que buscó unir el discurso médico-científico con el discurso de las humanidades, atendiendo el hecho de que estos términos, la ciencia y las humanidades, se encontraron por muchos años al margen uno de otro. Así es una ética que responde a la necesidad ética de los tiempos y propende al desarrollo de criterios éticos que permitan afrontar la realidad. Es una ética que asume la necesidad de una pertinencia evolucionada y de un distanciamiento que se apoya en la pertinencia y que aprende de su experiencia, que es lo que Ricoeur nos ha venido hablando durante toda esta exposición. La bioética plural que responde a la sociedad que propone retos de pensamiento ético y que puede ser considerada como una sola, inmersa en diferentes reflexiones alrededor del mundo, apegadas a la diversidad de principios. Así encontramos que esta bioética se construye, se estructura en medio de las condiciones y por ello
pese a que no podríamos decir que es flexible si considera las variaciones a partir de la diversidad cultural, política, económica, geográfica, de todos esos factores y niveles del poder, motivando diferencias como las contempladas en las diferentes bioéticas que surgen en las diferentes regiones, la americana, la europea, la antropológica, la mediterránea, en donde la tradición médica o la tradición estudiada que aplica a los conceptos surgidos de esta estructuración generan de pronto diferentes apreciaciones o diferentes cosmovisiones. Cabe agregar que una no niega a la otra. Una bioética, la americana, no le resta a la mediterránea. Cada bioética tiene conceptos propios, aplicables y discutibles, e incluso que pueden llegar a ser fusionados para su implementación. Es un concepto bien especial este concepto de bioética. Así, Paul Ricoeur considera la bioética como una ética hermenéutica de aplicación, la cual hace uso de aspectos de carácter humano, narrativo, que tiene en cuenta la persona, que hace parte de reflexiones éticas, humanísticas, y que a su vez tiene profundamente en cuenta la ética científica y sus reflexiones, sus resultados. Asume la ética, la bioética, como una disciplina que reflexiona, que es filosófica, pero que tiene profundamente en cuenta la ciencia y sus disciplinas. Por ello, distingue planos a la hora de afrontar los diferentes niveles o caracteres o situaciones. Busca afrontar paradojas y conflictos. La bioética no resuelve problemas, pero sí, de acuerdo a lo que dice Ricoeur, los plantea adecuadamente. Textualmente, Ricoeur la presenta como saber determinar qué es lo que está en juego, por lo cual podemos afirmar que la bioética se relaciona con la fenomenología, la narrativa y con la casuística. Con respecto a esta narratividad, Ricoeur menciona la incidencia de ella en la bioética. Plantea un concepto de bioética narrativa en el cual se fundamenta la pluralidad de perspectivas posibles alrededor de un mismo relato. Podríamos hablar de diferentes cosmovisiones alrededor de una sola montaña, de una sola pared, de una sola columna. O más bien, como lo diría Ricoeur, contar las cosas de diferentes maneras, soportado en todos los diferentes horizontes filosóficos de una misma realidad, sin apartarse de la concepción científica, de la verdad científica. Afirmar la pluralidad o diversidad se encuentra alejado del relativismo o del escepticismo. Por otro lado, Ricoeur, al respecto de esta narratividad, menciona que es la búsqueda de la verdad. Es constante y nos muestra que no cualquier interpretación sirve, pero sí hay interpretaciones que asumen la realidad, que asumen la verdad. Y menciona que nosotros como seres nos movemos en un conflicto de narraciones, las cuales es necesario escuchar, mediar, entender y asumir posiciones. Una misma versión de un mismo elemento. Por ejemplo, la versión del celular. ¿Cómo lo ve la persona que se encuentra en este horizonte de pronto cuadrado, una pantalla negra? ¿Cómo lo ve la persona que se encuentra en este horizonte? ¿Lo vería tricolor con la cámara? ¿Cómo lo ve la persona que se encuentra arriba? Son cosmovisiones. Y habla precisamente que la bioética nos permite estudiar, discutir estas cosmovisiones para poder llegar a conclusiones que son de aplicación ética para nuestra vida. Ricoeur y el autor Tomás que mencionábamos se permite poner un ejemplo y plantear un ejemplo al respecto de un encuentro médico de un paciente. Y este paciente viene a contar un relato de su enfermedad al médico y se sienta frente a él y lo hace desde su punto de vista. El paciente le dice: doctor, me duele el corazón. Y dice: pero me han dicho que es un mal de ojo. Y yo estoy de acuerdo con que por el mal de ojo me puede estar doliendo el corazón. Sin embargo, el médico no se puede apegar a esta narración. El médico debe poner una nueva narración y contarle un nuevo relato. Son dos narraciones sobre una misma situación, dos verdades, pero de diferentes niveles. Y está en manos del médico determinar de la fusión o de la transformación de este mensaje, cómo va a manifestarle y a llevarle
esta realidad al paciente. Es un ejemplo claro acerca de lo que hace la bioética, cómo funciona. Así, Ricoeur presenta que la bioética puede ser enfocada en todas las disciplinas y que puede considerarse un método de búsqueda de la verdad, un método crítico, un método hermenéutico, a partir de la reflexión sobre las verdades y las interpretaciones de las mismas. En ella el criterio de validez, el criterio para apoyar una verdad es dado a partir de muchos aspectos a considerar: la propia realidad, la propia experiencia del paciente, el criterio utilitarista, el criterio pragmático, en un amplio sentido, contempla muchas posibilidades. Según Ricoeur, cuando hablamos de bioética hay que distinguir momentos. Uno, la fundamentación de las referencias de los grandes sistemas. Dos, el momento deontológico, asumiendo los códigos jurídicos, donde tiene cabida un momento de principios, bueno, el deber. Y tres, el momento de la aplicación, de la fronesis, sabiduría práctica, de la toma de decisiones. Dice Ricoeur que si no consideramos cada momento podemos caer en escepticismo, falta de criterio. Es por ello por lo que aquí tenemos reflexiones lógicas, analíticas, filosóficas, científicas, que se fusionan precisamente en tiempos de reflexión. Así como el ejemplo anterior, el médico no puede invalidar el relato del paciente, porque el paciente también puede invalidar el caso del médico. Es por ello por lo que la bioética permite el plantear problemas de determinados fundamentos, considerando las perspectivas universales, la universalidad que mencionaron. Por otro lado, el bioético aprende a funcionar las narrativas de tal forma que puede integrar las realidades, llevando a todos a la construcción de un diálogo común que éticamente alimenta la reflexión y la decisión. La bioética no enfrenta narrativas, no la choca, no busca narrativas comunes, mediante retórica, efectividad, praxis, experiencia. Lo que hace realmente es generar un diálogo común, buscar aspectos en particular que puedan fusionarse. Así construye una narrativa superior que constituye un relato diferente, que integra una solución. Es por ello que la narrativa, la bioética se encuentran incidida en gran forma con el ambiente cultural en el cual se mueve y se desarrolla la situación, toda vez que la cultura pues es un principio de la cosmovisión que desarrolla cada uno, y así la cultura incide en la propia narración de cada uno. A partir de ello, dice Ricoeur que quien acude a esta disciplina deberá considerar y concebir la deliberación, ya que esta es el sentarse sobre un problema, dialogarlo, intercambiar opiniones. Es igual que la hermenéutica, que puede ser apreciada como el arte de no tener la razón, el arte de discutir, de generar estrategias, iniciativas para llevar ese concepto y hacerlo contemporáneo y aplicable. Es ponerme en el lugar de otro. Hermenéutica es ver los problemas desde el ojo del otro para constituir mi propia narrativa. Y es por todo esto que este concepto de Ricoeur acerca de la bioética es amplio, es consistente. Y como les decía a ustedes, surge precisamente de cada uno de los planteamientos anteriormente realizados. Ricoeur busca la universalidad, y digamos que este concepto de bioética funge o fusiona precisamente cada uno de estos criterios que ha venido evolucionando y ha venido alimentando alrededor de la ética, la cultura, la pertinencia, el distanciamiento, la incidencia del cristianismo, la obligatoriedad de propender hacia el avance, y que vienen a desembocar en precisamente esa reflexión apegada del conocimiento científico proyectada hacia el devenir del ser humano. Recuerde que la narración y la deliberación apoyan el proceso de la generación del saber contingente, un saber que se apega a las condiciones que se pueden estar generando y sobre todo que busca la satisfacción de la necesidad. Como parte final me permito presentar a ustedes las referencias que de manera inicial fueron concebidas, las cuales fueron previamente consultadas con el docente, el profesor Castañeda, a fin de obtener su aprobación, y que alimentaron de gran forma este trabajo. De cada una de ellas podríamos decir que fueron alimentados las temáticas tan fundamentales de este pensador, del cual manifiesto que realmente en muchos aspectos me encuentro de acuerdo, principalmente
en la necesidad de ese trascender de la pertinencia hacia el distanciamiento y de no olvidarnos de la pertinencia a nuestras raíces. Hay una frase muy clara que es histórica y que dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, y qué bueno que nosotros podamos trabajar sobre nuestros propios cimientos. Riqueur también nos otorga a todos los creyentes, porque soy una persona creyente, la posibilidad de salirnos del cajón en el que hemos estado encerrados por tanto tiempo, pensando en cuidar nuestra salvación y al margen de las circunstancias que se encuentran alrededor, y motiva a una responsabilidad cristiana de incidir en las determinaciones sociales para la mejoría de las condiciones. Este concepto de la universalidad de Riqueur es muy interesante, es un concepto que llama a la globalización y llama precisamente a la necesidad de crear una ética universal que propenda precisamente a la satisfacción de las necesidades éticas de hoy, que son muy grandes en cada una de las áreas de la ética aplicada. Les agradezco mucho por su atención. Gracias por permitirme llegar a ustedes de esta forma, ya que no lo pude hacer de manera presencial, y espero que hayan quedado claros los conceptos. Anexo a cada uno de estos videos la relatoría, la cual de forma anticipada le hice llegar al profesor de la materia. Dios les bendiga, muchas gracias y buenos días.